Enlazarnos también ahora con Marco Levario Turcot. Ustedes seguramente lo conocen, lo han visto por todos lados, inunda las redes. Él es director de la revista Etcétera, periodista. Pues para conocer también su opinión sobre este tema y esta investigación, entre otros temas de los que podemos hablar contigo, mi querido Marco Levario. ¿Cómo estás? Buen día. Con el gusto de saludarte, Adela, a ti y a quienes nos están viendo y escuchando en estos momentos. Me parece que hay que partir primero del hecho relacionado con las reacciones que ha tenido la presidenta frente a esta serie de investigaciones periodísticas, cuando ella señala que los medios de comunicación y en particular los periodistas que llevan a cabo las distintas investigaciones que han implicado a Adán Augusto López en la probable transgresión de la ley, dice ella, presenten sus pruebas. Lo primero que hay que decir es que eso no le corresponde a los profesionales de la información, sino que lo que les corresponde es hacer lo que han hecho, investigaciones serias, documentadas, como estas que hemos escuchado de Mexicanos contra la Corrupción, y en consecuencia es justamente la carga, no de la prueba, de la responsabilidad que implica una investigación es de los supuestos, en nuestro país, supuestos organismos autónomos que implicarían justamente, ya de oficio, como se dice, la investigación en torno de Adán Augusto López, porque en efecto son distintas las vertientes que lo colocan en la probable transgresión de la ley, en todos los terrenos, no solo en este que hemos mencionado, y que estoy completamente seguro también de que estas investigaciones existen tanto en Estados Unidos como en nuestro país, y lo que evidentemente hace falta, me parece, después de tan abrumadores datos que hemos estado viendo, es la voluntad política, que hasta ahora no la ha tenido la presidenta, para al menos iniciar formalmente estas investigaciones. Oye, Marco, porque pues basta con recordar cuántas versiones, cuántas investigaciones periodísticas había desde hace muchos años en torno al huachicol fiscal, ¿no? Y al menos no se dos hizo nada al respecto, ¿sí? ¿no? Por supuesto, lo que implica un boquete de 600,000 millones de pesos con la, por lo menos podemos decir, aquiescencia del presidente de la República, porque en documentos de 2019 y 2022, como es ampliamente sabido, se han registrado, digamos, las advertencias que documentos de inteligencia de la Guardia Nacional advertían al presidente, y en consecuencia el encargado de la política interior mexicana, 2022, cuando era secretario de Gobernación, como para hablar de la barredora, por poner un ejemplo, para hablar de lo que se ha dado en conocer como el Grupo Tabasco, por poner otro, en su relación familiar con el entonces gobernador Rutilio Escandón, que hoy goza de su premio diplomático, y así podemos incluso hablar de distintas empresas de amigos suyos, e incluso presumiblemente también de prestanombres, que van de negocios, digamos, que rondan los uniformes de la Guardia Nacional, como también está ampliamente documentado, hasta pues las notarías, que son justamente hasta ahora, podríamos decir, en conclusión a la investigación que nos acaba de detallar Valeria, pues representan licencia para delinquir, y esas son las que ha otorgado Adán Augusto López. Y yo pensaría que estaría en el mejor interés de la presidenta, ¿no?, que se investigara, Marco. Sin duda. Lo que ocurre es que el hermano de Adán Augusto, y así lo dijo Andrés Manuel López Obrador, es justamente el expresidente, y en consecuencia me parece que ese es uno de los hilos, estos hilos que conducen a la impunidad, porque en efecto Claudia Sheinbaum no se ve en modo alguno dispuesta a romper con los más cercanos al propio Andrés Manuel López Obrador. Ya hemos visto el enriquecimiento inexplicable también de uno de sus hermanos, Pepín, que pues de la noche a la mañana se hizo
primero las investigaciones periodísticas, etcétera, documentaron 8 y ahora son 10 ranchos por un valor cercano a los 8 millones de pesos en un tiempo récord, en el tiempo récord que implica que esto ocurrió durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, por citar una abrumadora cantidad de ejemplos que vuelven o que nos vuelven a llamar a Dan Augusto López, porque pues también ahí pródigo él en los grupos políticos para otorgarse pues todas las canonjías, ha sido determinante para que ocurran situaciones como esta, más allá, por supuesto, de las diferencias que actualmente tiene con el propio gobernador de Tabasco, Adela. Sí, sin duda, sin duda. Oye, Marco, yo te sigo mucho en tus redes, te sigo siempre Yo a ti también. con mucho interés y además me divierto mucho también viéndote, porque pues abarcas todos los temas, sin duda. Yo ayer hablaba, ya le pusieron por aquí Lloroña, ¿no? También otro escándalo. ¿Qué está pasando en Morena, Marco? Me parece que en efecto quienes dicen que se ha monopolizado tanto el poder de Morena, que incluso ya entre ellos mismos, como los gusanos aprobiontes, ¿no? Estos que carcomen la carne humana cuando ésta se encuentra yerta y que terminan muertos de hambre antes de una feroz pelea. Me parece que es lo que está ocurriendo dentro de Morena. Esa circunstancia en donde se pelean, se contradicen unos de otros, acuden al librito de yo no me voy a meter en polémicas, desde la presidenta de México, pasando por Luisa María Alcalde, que dice no me voy a meter en polémicas en relación con los viajes, los vuelos VIP, la casotota de Noroña y recientemente también su llanto por los palestinos, no por los miles de jóvenes desaparecidos y las madres buscadoras, no por los niños que han muerto sin tener el tratamiento requerido para el cáncer, motivo de su fallecimiento, o de quienes ahora mismo se encuentran en ese peregrinar, no, de ninguna manera. Fue con su chal a Palestina a llorar y a informarnos que ni siquiera pudo entrar a la zona del conflicto, de desastre, pero en efecto ha hecho de él mismo una caricatura, un histrión, y tiene también, hay que decirlo, una repercusión mediática en la que pues estas bravuconerías, etcétera, etcétera, llegan a tener más relieve que su productividad legislativa, que en más de 15 años se resume a una iniciativa de ley, de manera tal que así es como podemos evaluar o valorar a un personaje pendenciero y misógino como es Noroña. Fíjate, Marco, no sé si a ti te pasa lo mismo o te ocurrió lo mismo. Yo esperaba más de Noroña después de haber estado años, ¿no? Legislando, esperaba más de Noroña en su papel de presidente del Senado, ¿no? Sí, yo creo que incluso la presidenta también, cuando pues producto de un acuerdo político con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, en esta repartición de canonjías para las distintas corcholatas, pensaron lo mismo, y creo que a final de cuentas ni tú, ni yo, ni muchos de nosotros nos equivocamos, porque me parece que el primero que pensó en hacer algo mejor de lo que está haciendo es justamente Noroña. Es decir, a mí me parece que estamos presenciando la debilidad incluso emocional, la soberbia también de quien a final de cuentas no pudo digerir ni dirigir el enorme peso legislativo y la responsabilidad que a él le implicaba para mostrarse como un agente serio, de tal manera que Noroña podría estar también agradecido consigo mismo porque justamente frente a este entorno de poder que él mismo no ha sabido dirigir, se está viendo en el espejo con su propia miseria. Sí, no tuvo el tamaño, ¿no? No, de ninguna manera, no lo tuvo. No tuvo el tamaño. Oye, y este episodio de lo que ocurrió el fin de semana en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, donde pues elementos de seguridad, Marco, asesinan a un aficionado del Cruz Azul ahí en la UNAM. Esto es terrible, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió con Rodrigo Mondragón Terán saliendo del Estadio Olímpico de Seúl?
Sí, terrible como dices. Me parece que todo esto se inscribe justamente en un deterioro cada vez mayor de nuestra propia institución, producto de que tenemos hasta ahora un rector que ha reaccionado tarde y mal frente a las distintas vicisitudes que son concomitantes a la máxima casa de estudios. Y más aún con una situación como esta, lo primero que me parece que hay que señalar es que el rector Leonardo Lomelí tarda justamente 48 horas en reaccionar y a final de cuentas no lo hizo él, sino a través de un boletín confuso y mal redactado que se coloca a la disposición de las autoridades cuando estas, Adela, ya habían concluido, como lo reportan ahora los medios de comunicación, que Rodrigo Mondragón, alias el Monkey, había sido estrangulado por elementos de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es decir, reacciona tarde y mal la rectoría frente a una situación como esta en donde sus elementos de seguridad ya están ya están implicados en una situación terrible que no habíamos conocido en el país, porque en efecto, la violencia generalizada y que cada vez en los eventos deportivos también se expresa de distintas maneras, no tiene ningún antecedente a través del cual podamos afirmar esto que estamos hablando y que, como tú bien dices, es terrible. Personal de la UNAM lo que hace es someter y estrangular Sí, no. a una persona y por eso le priva de la vida. Me parece que estamos ante una situación de lo más, digamos, dolorosa y vergonzosa que podríamos, digamos, cifrar haya ocurrido en la UNAM. La desidia, el desinterés, la falta de empatía de la propia autoridad nos genera también un segundo problema, que es que hace aún más frágil a la institución frente a grupúsculos que, como se están viendo ahorita en estas imágenes aquí de tu programa, Sí. también han querido hacer, siempre lo han hecho, pero ahora con un grado de permisividad enorme de la institución en las facultades de ingeniería, de arquitectura, de derecho. Apenas ayer en la madrugada se liberó la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y lo tercero que hay que señalar es que, pues a final de cuentas, estas patrullitas, estos integrantes de seguridad, no son tan eficientes para atender la situación permanente de trasiego de drogas que se da en el casco de Ciudad Universitaria, en las islas, en la Facultad de Filosofía, en el Auditorio Marilyn Monroe, etcétera, etcétera. Ahí sí no tienen los tamaños para enfrentar una situación como esta, pero a un aficionado del fútbol lo someten de una Sí. manera tal en la que, hay que decir las cosas como son, lo matan, Lo Adela. mataron, sí, claro que lo mataron, sí, hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Y tú has señalado este otro conflicto del que hablas en este momento, el trasiego de droga, la inseguridad en la UNAM, de la que no se han hecho cargo, Marco. Así es, estamos hablando de un fenómeno que por lo menos tiene 20 años y que se ha dispensado, que por comodidad no se ha enfrentado, pero que todos los que me están escuchando ahora y los universitarios que cotidianamente pasean por justamente el paseo de las facultades, por el casco, por filosofía, saben perfectamente que existen los dealers, los camellos, como les llaman ahí, el consumo de marihuana, incluso hay reductos recónditos debajo del propio auditorio de la Facultad de Filosofía, el famoso Marilyn Monroe, Justo Sierra. Marilyn Monroe, conocido así desde el movimiento estudiantil en el que participó también Claudia Sheinbaum en 1986, en donde desde ahí comienza ese trasiego de drogas y sin embargo ocurre esto con la completa indiferencia o permisividad, si no es que colusión. Creo que tenemos el derecho a especular sobre una situación como esta, dada la normalización en la que se ha ejercido, con la complacencia de las propias autoridades. Y esto me remite también a lo que alguna vez me comentó José Narro Robles, me parece el último gran rector que ha tenido nuestra universidad. Quien no crea que ser rector en la Universidad Nacional Autónoma de México no implica ser también un político, no tiene ningún conocimiento de la UNAM.
Sin duda. Yo lo entrevisté varias veces al doctor Narro y sí, evidentemente lo decía, pues ahí se hace política. Pues cómo no, Marco, ¿no? Así es, yo al rector lo conocí cuando era secretario general de la UNAM, tenía yo 21 años, y imagínate la sorpresa que me dio cuando él como secretario general nos llama a 2 o 3 compañeros de la entonces ENEP Acatlán, hoy FES Acatlán, para preguntarnos qué opinábamos de la terna de los directores de la ENEP Acatlán. Y bueno, pues en efecto, con eso se da cuenta uno de la estatura que tiene a la postre rector como José Narro, a diferencia de Leonardo Lomelí, que reaccionó una semana después del trágico asesinato también del estudiante del plantel de CCH Sur, ocurrido hace un mes. Sí, justo, ¿no? Porque no es el primer escándalo reciente de la UNAM. Este asesinato cometido por un estudiante del CCH. Y luego, pues, paros en distintas facultades. ¿Qué está pasando al interior de la UNAM? Falta de liderazgo, sin lugar a dudas, para hacer frente a un embate. Esto hay que colocarlo en el centro, por supuesto. Hay un embate en contra de la máxima casa de estudios, producto de 3 elementos, me parece, básicos. Primero, un grado de descomposición juvenil, Adela, en donde el activismo es simple y sencillamente una expresión de catarsis. Las demandas que tienen, por ejemplo, generadas por inteligencia artificial, te dan y nos dan a quienes nos están viendo y escuchando en estos momentos una idea de la falta de brújula de estos jóvenes cuando, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Políticas se plantearon la destitución de profesores que ya no están trabajando en la institución o que ya han fallecido, por citarte un ejemplo. Esa explosión de catarsis, de falta de brújula, de descomposición social, es también una expresión en la propia universidad que no es posible que sea ajena a este asunto. 2, el tema que siempre ocurre con la UNAM, que es los distintos grupos políticos que establecen una continua disputa y que han encontrado en la impericia del rector la posibilidad de desarrollar sus propias grillas palaciegas. Y en tercer lugar, políticas dirigidas tal cual para presionar a la universidad, para hacerla de un botín político, y ahí hay también distintas versiones periodísticas, incluida la mía, la que comparto con ustedes, contigo, Adela, de acuerdo con distintas fuentes. Yo conozco a Martí Batres desde 1989, sí, claro. Cuando él era justamente un porro de la universidad que por razones de esa actividad no pudo terminar la carrera. También tiene particular interés en la propia desestabilización política de la UNAM, porque esta, justamente así de inerte, así de débil, ha significado en toda su historia un botín político, y ahora más, pues con un rector así de ineficaz y de indolente. Oye, déjame volver al caso de Rodrigo Mondragón Terán. Claro. Porque el boletín oficial también es brutal, ¿no? Prácticamente afirman que perdió la vida de forma espontánea, ¿no? Sí, lo revictimizan. Es terrible porque son dos rutas, una la que acabas de señalar y otra la de que, pues es que venía alcoholizado. Entonces, pues como venía alcoholizado, pues esa es la consecuencia de su fallecimiento, ¿no? Terrible, digo, independientemente de que quién sabe quién les enseña a redactar ahí en la universidad, lo de fondo es, me parece, lo que tú estás señalando, una capacidad que raya en la tontería para elaborar un comunicado en ese terreno que es ofensivo para la familia de Rodrigo, ofensivo para la comunidad universitaria, y una falta de respeto para la tradición que implica la UNAM, que por lo menos en estos momentos debería tener un mínimo de señal de luto, pero si no la tuvieron con el propio estudiante del CCH Sur, en donde no sé si viste, Adela, el video que graba el rector solo, en el plantel igualmente solo, sin jóvenes, después de varios días de lo que ocurrió, sin ninguna capacidad de convocatoria. Me parece que queda
en la memoria de los universitarios como uno de los momentos más vergonzosos por su falta de empatía con el dolor frente a cualquier ser humano y en particular frente al dolor de los universitarios. Sí, no, terrible, terrible, la verdad. Ahora, pues a ver qué dice la fiscalía, ¿no? Pero pues ya se supo que murió por estrangulamiento. Es increíble que elementos de seguridad de la UNAM no pudieran someter a un joven. Sí, y también increíble que su inacción frente a de veras actos delictivos, más que tomarse 3 cervezas e irle a un equipo de fútbol, Sí, es terrible. Terrible, una tragedia, ¿eh? Una más que se suman a las que ya vivimos en el país. Y que me llama mucho la atención que no tiene el relieve que tú y yo, más que en una óptica periodística, que es la que nos anima a nosotros, pues la humana, el hecho mismo de que en estos momentos no sea, pues, lo más llamativo, lo más indignante en el país es, y habla ya mucho de nosotros como sociedad y la manera en la que hemos normalizado la violencia. Sí, sí. Te mando un abrazo, Marco. ¿Dónde invita a la gente a que te sigan y te vean y te escuchen? Te agradezco mucho, Adela. Oye, ¿cuántos años? Te mando un abrazo Igualmente. con mucho cariño. Tienes mi reconocimiento y mi admiración. Pues ya saben, me encuentro en Twitter, Aruet, así, @Aruet, ahí estoy, en la revista, etcétera. Tenemos un pequeño programa de YouTube y bueno, pues nuestro brazo también, así le llamamos, impreso con distintos libros que ojalá quienes nos están viendo y escuchando lleguen a adquirir. Yo te agradezco muchísimo este espacio, tantos años, tanto cariño, Adela. Igualmente, Marco, ven a saludar aquí y hablamos más largo. Claro que sí, con mucho gusto, yo estaré por allá. Muchas Quiero gracias. darte un abrazo fuerte. Muchas gracias a ti. Marco Levario, muchas gracias. Bueno, y justo una colega de ella, Alejandra Escobar, directora editorial de la revista Etcétera, una colega de Marco Levario, reportó en sus redes sociales un bloqueo carretero de más de 10 horas. Por lo que entendemos, son bloqueos por parte de agricultores que ayer se manifestaron en la Ciudad de México, pero también en otros estados de la República, para exigir pagos más justos por tonelada de sus productos. Entiendo, Ale, que pues llevas horas varada, Alejandra. Así es, Adela, buenos días y gracias por la comunicación. Sí, estamos por cumplir cerca de 19 horas que yo me encuentro aquí pues prácticamente varada a 5 kilómetros de la caseta de Sinapecuaro, rumbo a Morelia, 19 horas sin avanzar ni para atrás ni para adelante, sin ninguna comunicación de las autoridades y efectivamente, como lo menciona, se debe a los bloqueos de los campesinos que no han logrado un acuerdo con el gobierno federal sobre el precio al maíz. Ellos están pidiendo